tal? Bienvenidos todos. Estamos en el marco de una serie de charlas que van a estar desarrolladas por los estudiantes de la Maestría en Sociología Política Internacional de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, junto con el canal Un Espacio Geográfico. Así que bueno, en esta ocasión vamos a estar trabajando sobre las nuevas guerras, una problemática global, que va a ser una charla que va a estar llevada a cabo por Ignacio Iglesias, que es quien está ahora conmigo. Ignacio. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Saludos a todos los que están viendo. Bueno, una presentación muy rápida. Mi nombre es Ignacio Iglesias, soy compañero de Rodrigo de la Maestría de Sociología Política Internacional en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Previamente, bueno, estudié Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario y desde entonces vengo trabajando el tema del narcotráfico en América Latina, justamente como vos mencionás, enmarcado dentro de lo que podríamos llamar nuevas conflictividades o conflictos asimétricos, como prefiero decirlo yo, pero bueno, suele usarse como sinónimo de lo que son las nuevas guerras. Bueno, entonces, la idea de hacer esta charla tiene en gran parte un peso centrado en lo que es la materia que yo estoy dando en el terciario, que es Territorios 4, que comprende procesos socioterritoriales de África y de Oceanía, y que en este momento lo que nosotros estamos desarrollando, que te había comentado previamente, es una línea que va desde la idea de la colonia, ¿sí?, el proceso de colonización del continente africano, a los procesos de independencia, y ahora a plantear, entre comillas, lo que podría llamarse como un neocolonialismo, que está vinculado con procesos ligados al extractivismo, principalmente a la reapropiación de esas, entre comillas, independencias de los estados africanos, la presión que se coloca sobre el suelo, sobre los territorios productivos, cómo estos territorios van segregando paulatinamente a las élites y cómo la concentración de tierras y la concentración de riquezas va quedando cada vez en menos manos, que esto es característica propia del neoliberalismo. Así que la idea también era plantear este concepto de nuevas guerras o de guerras asimétricas dentro de una línea que vendría a estar enmarcada como el efecto colateral o el daño colateral de la expansión de un extractivismo en el continente africano. Bueno, con lo que decís, digamos, lo que estoy trabajando justamente tiene mucha relación. El concepto de nuevas guerras se aplica mucho a esto que mencionás de la realidad africana y a todo lo que tenga que ver con el neoliberalismo, porque justamente una de las cosas, o algo que los autores tratan como causas estructurales de las nuevas guerras, es justamente el proceso de globalización y el desarrollo de una nueva fase capitalista marcada por las finanzas y, si queremos, también por un capitalismo salvaje. Ahora, para entender un poco este concepto, yo lo que haría es empezar por una definición, por ahí para tratar de enmarcar a qué es esto de las nuevas guerras o a qué llamamos nuevas guerras. En sí, es un concepto muy general que trata de abarcar a todos aquellos conflictos armados que se caracterizan, por un lado, por el uso de la violencia privada, por otro lado, por la participación de actores no estatales y, por otro lado, por la utilización de medios asimétricos por las cuales se llevan los enfrentamientos armados. Es por eso, esto, según los autores, el nombre va a variar. Quien dio origen a este nombre fue Mary Kaldor en los 90, pero también otros autores ya venían trabajándolos, como Lind con lo que llamó Guerra de Cuarta Generación, o Munkler con los que llamó conflictos asimétricos. Mismo también en la política norteamericana empiezan a trabajarse el concepto de baja intensidad y conflictos asimétricos para identificar otro tipo de enfrentamiento bélico, algo diferente a lo que estábamos acostumbrados a analizar.
En sí, para darnos una idea, uno convencionalmente o de una forma clásica llamaba guerra a un enfrentamiento entre estados, y con el tiempo, bueno, empiezan a llamar guerras a cuestiones civiles o a guerras adentro del estado, entre dos facciones opositoras, entre dos subestados o actores eh, emparentados con el aparato estatal a nivel nacional, pero no precisamente representantes de él. Digo, esto puede ser una guerra civil como la que se vio en Estados Unidos en el siglo XIX, la guerra civil en España, entre tantas otras. Bueno, las guerras civiles en América Latina. Ahora, este concepto justamente surge a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, con estos autores que empiezan a ver que hay una nueva forma o hay una nueva participación de actores en los conflictos armados, por más que después podamos este concepto trasladarlo muchos años atrás. Uno de los primeros ejemplos que se empezaron a analizar fueron las guerras en los Balcanes. Cuando cae la Unión Soviética, Yugoslavia empieza a perder poder a nivel europeo, a nivel internacional, y empiezan a surgir movimientos hacia adentro. Justamente uno de los movimientos que surge es el nacionalismo de Milosevic, y en contra de ellos empiezan a surgir muchos movimientos hacia adentro de cada parte o cada uno de los estados en lo que hoy llamamos la ex Yugoslavia. Esto es Croacia, Eslovenia, Bosnia, Kosovo, Macedonia. Y justamente con la guerra en Bosnia es cuando Mari Kaldor empieza a encontrar varios elementos que le permiten identificar las formas clásicas de guerra. Esto es la participación de muchos actores subnacionales, respaldados por diferentes actores internacionales, donde no había una identidad nacional como o ideológica como se venía viendo en las guerras hasta la Guerra Fría, sino que empiezan a jugar mucho las cuestiones étnicas, las cuestiones religiosas, también cuestiones económicas, por supuesto. Empieza a haber actores que juegan un papel netamente económico, como los que llamamos señores de la guerra, que son personas que buscan obtener un lucro a través de la venta de armas, por ejemplo, o llevar adelante conflictos armados. Lo que tradicionalmente se conocía como mercenarios en otras épocas. Un poco está emparentado con eso. Y a partir de ahí también se empiezan a encontrar otras modalidades y otros marcos. Otros marcos geográficos, por ejemplo, de que la guerra, que si bien está dentro de un estado, empieza a tener relaciones con otros actores subnacionales en los estados vecinos, un marco jurídico en el cual se desconoce cómo interpelar a los actores. Entonces, a partir de acá, varios analistas, varios hacedores de política, me gusta más decir ese término en lugar de policy makers, que me parece un poco nefasto, pero varios estudios de seguridad, de defensa, empiezan a encontrar o a buscar estas diferencias entre lo que se puede llamar guerras convencionales o lo que podemos llamar nuevas conflictividades. Justamente lo que mencioné, la guerra tradicional, es básicamente una guerra entre estados, es decir, entre dos unidades políticas racionales que a través de fuerzas armadas propias, de su propio financiamiento, de un sistema jurídico propio, de leyes, tienen la decisión racional de llevar adelante un conflicto bélico. Y luego, por el otro lado, lo que son las nuevas guerras, encontramos, como había mencionado antes, una amalgama de actores que ya no tienen nada, tienen poco que ver
con las dinámicas que tiene un Estado, o por lo menos un Estado en un conflicto bélico. Por un lado, políticamente, los sistemas de alianzas que se tejen, no hay una sola forma de relacionarse entre actores. Un actor subnacional puede estar aliado a un Estado, un actor subnacional puede estar aliado a otro actor subnacional, o, para ponerlos en términos, un grupo separatista puede estar aliado a otro grupo separatista y a la vez en ambos estados, los estados forman una alianza para combatirlos, o se da casos cruzados. Militarmente, acá hay algo que se puede tomar también desde, y podemos, si queremos, trasladar las nuevas guerras a mucho antes de los 90. Militarmente, las tropas son irregulares, es decir, no tienen uniforme, no se camuflan dentro de la sociedad, no tienen un régimen o no tienen una doctrina, no tienen leyes particulares, sino que en vez de ser tratados por leyes marciales, son tratados por leyes penales, es decir, son criminales para el Estado, no son un actor beligerante. Esto es algo muy parecido, digo, podemos trasladarlo para atrás porque es muy parecido, si queremos, al tema de la guerrilla. La diferencia es que en los últimos años los grupos que actuaban en la guerrilla empiezan a usar otros medios de combate, y esto también es muy importante militarmente, como es el uso del terrorismo. Algo que remarco y sí me gusta dejar en claro es que hay una diferencia muy importante en lo que nosotros consideramos los grupos guerrilleros de los 90, de la Guerra Fría, y los grupos que usan el terrorismo o llamados grupos terroristas. El guerrillero, por lo general, era un grupo armado que buscaba la liberación de un pueblo y por lo tanto quería a ese pueblo como aliado. Los grupos terroristas, al contrario, lo que tratan es de imponer el miedo en la sociedad para justamente obtener más poder. Digamos, esto es una dinámica importante porque en los últimos conflictos lo que se ve mucho es justamente el uso del terrorismo y por lo tanto el uso de la sociedad civil como el fin de la acción militar, o sea, un atentado o lo que fuera, secuestros, amenazas, extorsiones a la sociedad civil para imponer el miedo. Económicamente, en las guerras tradicionales, obviamente, el Estado es el que financia la guerra o la acción militar, mientras que en las nuevas guerras el financiamiento de los actores no estatales o subnacionales es muy complejo, porque claramente no obtienen una financiación de un Estado que los respalde, aunque si bien podría haber una financiación de un tercer Estado, no necesariamente tiene que existir. Puede haber financiaciones privadas, mismo puede haber de compañías, mismo puede haber de recursos que controlen, como por ejemplo el tema de la droga en América Latina y en Asia también, o recursos minerales muy costosos, que es algo muy recurrente en el continente africano. Y por último, otra gran diferencia es la cuestión jurídica. Lo que mencionaba antes justamente es que las guerras tradicionales estaban enmarcados dentro de convenciones internacionales. Al principio, por convenciones internacionales entre estados, es decir, los pactos que finalizaban una guerra, y bueno, se establecía el límite de fronteras o algunas cuestiones económicas y demás. El tema de los presos solía ser uno de los temas siempre que se trataba. Y luego, en el siglo XIX, aparecen las convenciones de Ginebra, que son nuevos, siglo XIX, siglo XX, después son retomadas al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Las convenciones de Ginebra, que es lo que conocemos como el ius in bello, que son el derecho que deben mantener los estados, los derechos y responsabilidades que deben mantener los estados durante un enfrentamiento bélico. Esto es decir,
la participación de la Cruz Roja, los heridos, los prisioneros, el trato a los prisioneros, la rendición de los prisioneros, es decir, si está desarmado deja de ser un militar, por lo tanto deja de ser una amenaza y un enemigo, etc. El tema del uso de la tortura, varias cuestiones de derechos humanos que limitaban o por lo menos trataban de poner un freno a lo que fue puntualmente la Primera y Segunda Guerra Mundial. Otra de las cosas que surge, bueno, es la Carta de Naciones Unidas, en la que permitía que un Estado pudiera hacer la guerra a otro. En realidad la guerra está prohibida, excepto por legítima defensa. En las guerras, en las nuevas guerras, la verdad es que ninguna de estas dos cosas se cumple. O sea, no hay un reglamento en el derecho internacional público que permita establecer las diferencias. Por lo general, los grupos beligerantes no estatales no participan de lo que es el jus ad bellum, que es el derecho a la guerra, esto que mencionaba de la posibilidad de llevar adelante un conflicto armado, o del jus in bello, que deberían respetarlo, sí, se debe respetar porque el jus in bello pretende que todo beligerante lo respete, pero lo cierto es que en muchos de los casos esto no se respeta, los actores subnacionales son tomados como criminales, por lo menos en un principio, y por lo tanto lo que rige es el derecho penal de cada país. No tanto una convención internacional, no sé, digo, contra insurgentes o contra grupos étnicos que se enfrentan o algunos grupos separatistas. Claro, en función de lo que vos decís, claramente todavía no existe un marco regulatorio, digamos, como para juzgar eventualmente el ejercicio de estas nuevas guerras, y también creo que viene de la mano de la fluidez misma y de la geometría variable que tienen estos conflictos. O sea, ya no es, como vos decías, el tema de un ejército contra otro, sino que ahora lo que encontramos son dos facciones que están dispersas por el territorio y que en algunos casos quizás son apariciones esporádicas, digamos, que es lo que estaría representando por ahí más a la idea de terrorismo, digamos, en el caso de lo que se ve, por ejemplo, hoy en en este fenómeno sobre el continente europeo. O sea, es eso, y es el otro concepto que es la espectacularización de este tipo de combates, como vos mencionaste dos. Digamos, en la parte de la facción del terrorismo, lo que está vinculado con esta fluidez, digamos, de que no necesariamente tienen que tener uniforme ni representar una bandera, una ideología, sino que es mucho más esporádico. No sé si estoy expresándome bien en este sentido, pero que viene de la mano también del uso de esa espectacularización que se hace del conflicto como para tener un impacto mucho más fuerte. Bueno, sí, justamente eso, los niveles de violencia que se manejan justamente por un poco esto de demostrar la fuerza o el querer demostrar la fuerza de un grupo subnacional o no estatal, está muy presente. Esto del uso del terrorismo, bueno, justamente tiene que ver también un poco con el tiempo en el que se están llevando adelante. Formas de entenderlas y dividirlas y enmarcarlas hay muchas. Ojo, a veces no siempre están presentes todos los elementos en todas las guerras o en todo este tipo de guerras, pero para darte una idea, esto se podría dividir, yo siempre prefiero dividirla dependiendo los niveles de asimetría que se dan. Es decir, no es lo mismo una guerra intraestatal entre un Estado y un actor subnacional, sea cual fuera el actor, entre dos actores subnacionales, que también lo mismo puede darse por cualquier motivo. Por lo general los enfrentamientos subnacionales hoy se dan por cuestiones étnicas o religiosas, o conflictos transnacionales, es decir, un actor que participa o tiene acciones violentas en varios estados y varios estados deciden atacarlo. Esto, digamos, bien podría ser un ejemplo el ISIS.
o Boko Haram, que es quizás un ejemplo no tan conocido, pero me parece que más representativo de lo que es un actor transnacional que está en varios estados africanos y que la verdad que varios estados africanos tienen muchos problemas para regular la violencia que proviene de este actor. Estos conflictos, podríamos hablar de causas. ¿Qué son lo que causan estos conflictos a diferencia de los conflictos convencionales? Podemos dividirlo entre causas estructurales y causas inmediatas. ¿A qué llamamos causas estructurales? Causas estructurales son las que da una base a todos los conflictos y por lo general las causas estructurales las vamos a encontrar en todo lo que es la nueva conflictividad. Causas inmediatas, bueno, obviamente depende mucho conflicto por conflicto. Esto, digamos, es el chispazo o la cuestión particular que hizo que dos actores entren en disputa. Lo interesante de las causas estructurales, que me parece que, sobre todo por lo que vos comentabas al principio, los autores encuentran tres grandes causas estructurales. Una tiene que ver con la crisis del Estado westfaliano o el Estado-nación, el Estado moderno, el que conocíamos. Un Estado que ha empezado a perder funciones en los últimos años, un Estado que en algunos casos ha perdido el control de la violencia en el territorio, un Estado que le cuesta mantener los niveles de soberanía que tenía a principios de siglo. Esto mucho tiene que ver con el crecimiento tanto de los mercados, no solo a nivel económico, sino a nivel político, a nivel social y a nivel militar. Justamente y emparentado con esto, la segunda gran causa es la globalización. Tiene que ver con el desarrollo de un capitalismo que es transnacional, que es global, que está en todas partes, que está interconectado y que no solamente ha quitado funciones al Estado, pero sino que también ha dado posibilidades de interacción entre actores que antes no existían. Es decir, cuentas bancarias, desde cuentas bancarias hasta transporte, medios de comunicación, formas de comunicación, mismo el uso del Internet. Y después el tercer elemento es la caída de la Unión Soviética. Lo que antes, en realidad la caída de la Unión Soviética yo lo veo más como algo que potenció la cantidad y la forma de los conflictos, no tanto que les dio origen, porque muchos de estos conflictos los vamos a encontrar en la Guerra Fría. Lo que sucede es que la caída de la Unión Soviética eliminó la cuestión ideológica. Entonces esto hizo que otras identidades u otras formas de agrupamiento surgieran con mucha más fuerza. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad uno cuando habla de identidades políticas, ideológicas, hay varias identidades. Si queremos ir atrás a los conflictos, primero encontramos identidades políticas, es decir, cuestiones nacionales. Después empiezan a aparecer las cuestiones ideológicas con mucha fuerza en la Segunda Guerra Mundial, es decir, bueno, entre comunismo, estados liberales. Y después empiezan a aparecer un tema de las etnias, las religiones, mismo hasta intereses económicos, como mencionaba antes. Ahora, siempre hay una cuestión de poder y de poder económico atrás de todo esto, más allá de sea la identidad por la que se quiera entablar. A mí por ahí me cuesta creer mucho que dos etnias se peleen porque son dos etnias diferentes. Cuando uno empieza a revisar un poco más la bibliografía de por qué se pelean dos tribus en África, hay muchos más elementos de análisis y hay muchas más causas. Intervienen inclusive otros actores que no son parte de las etnias. Cuando hay una pelea religiosa entre musulmanes y cristianos, o entre budistas y hindúes, o entre hindúes y musulmanes,
La verdad que me cuesta mucho creer que es porque quieran profesar una religión diferente, cuando también en otras partes del mundo conviven las mismas religiones en el mismo territorio. Si uno va a algunos países africanos, islamismo y catolicismo o cristianismo conviven. En otros estados no pueden convivir. Y esto tiene que ver por otras cuestiones. Y una cuarta cuestión a la que yo agregaría, porque estos autores son europeos norteamericanos en su mayoría, entonces, agregando una visión desde la periferia, una cuarta causa estructural que encuentro tiene que ver con las políticas postcoloniales. Es decir, todas las nuevas guerras, casi todas las nuevas guerras se dan, todas en realidad, porque ahora que lo estoy pensando, por lo menos las actuales, se dan en territorios que fueron colonias o partes de otro estado, o por lo general imperialista. Se dan en América, se dan en África, se dan en Asia, se dan en Medio Oriente, y las que se dan en Europa se dan en lo que fue el territorio de la ex Unión Soviética o ex Yugoslavia. No se dan, si bien obviamente el conflicto vasco fue importante en su momento, si bien hay otros conflictos que son potenciales, como el catalán, como el movimiento escocés, no han adquirido los niveles de violencia que han adquirido en la periferia. Entonces me parece muy importante que también ver cómo fueron las políticas postcoloniales en cada uno de los territorios, que también han producido muchos enfrentamientos, particularmente en Asia, Medio Oriente y África. El caso de Sudán me parece que es el más emblemático, un estado al sur de Egipto que estaba habitado la mitad por lo que podrían ser etnias emparentadas con el arabismo, o mejor dicho árabes, y luego pueblos que estaban más emparentados con las etnias de África subsahariana. Un estado en el cual, después de la independencia, el control queda con los árabes en el norte, y de una población de etnias más similares a lo que son las etnias en Uganda o en Congo, dominadas por esta otra parte. Eso ha llevado, obviamente, a grandes guerras en Sudán, hasta que se ha conformado en los últimos años la Sudán del Sur, con la división, bueno, de lo que era el tradicional Sudán. Como estos casos, uno los encuentra en Congo, los encuentra en Ruanda, los encuentra en Burundi, los encuentra en Uganda, los encuentra en Nigeria, los encuentra en Kenia, en Etiopía, en Somalia. Digamos, es mucho. Si vamos a Asia, bueno, la India, cuando se repartió, dijeron, bueno, esto es lo que divide Pakistán de la India. Poblaciones musulmanas quedaron en la India, poblaciones hindúes quedaron en Pakistán. Cachemira, que es todavía un territorio en disputa y es la única guerra interestatal de importancia, son uno de los tantos ejemplos. Lo mismo sucede, bueno, si uno va a estados como Myanmar, donde conviven 130 etnias, 4 religiones diferentes, y un aparato estatal que no comprende a todos. Entonces, la cuestión no es solamente, me parece a mí, un tema étnico-religioso, sino que es un poco más complejo. Tiene que ver con la división de poder. Bien, entonces, en continuidad con lo que vos estabas hablando, una pregunta que quería hacerte es, ¿cuáles serían las posibles variables de análisis que vos identificarías para pensar estos conflictos de los que estás desarrollando? Bien, bueno, como te mencioné antes, hay después los conflictos en sí, más allá de si son intraestatales, subestatales o transnacionales, cada conflicto tiene su dinámica particular y estalla por razones muy particulares que a veces se asemejan unos en otros, pero la verdad es que yo a cada conflicto lo veo como algo único. Yo para las variables de análisis, tomo una sistematización que han hecho Vados Nieto y Durán Zenit, que me pareció muy interesante, en el que toman varias variables de los autores, de muchos teóricos en la materia,
que pueden ser, bueno, la primera tiene que ver con los actores participantes, es decir, ver en cada conflicto cuántos actores participan, cuáles participan y cuáles son sus naturalezas. Es decir, puede estar el Estado como no, esto obviamente es independiente, puede haber facciones políticas, puede haber partidos políticos, puede haber grupos paramilitares, puede haber grupos guerrilleros, señores de la guerra, como mencioné antes, hasta puede haber organizaciones contratistas, es decir, militares que son contratados por fuerzas armadas para llevar adelante una guerra. Esto lo ha hecho Estados Unidos en Afganistán y en Irak. El famoso Blackwater es el más Exactamente. conocido. Y sí, hay un montón de ellos. Puede haber, bueno, mismo hasta en los carteles de droga, son un grupo, son actores importantes. Hasta mismo puede haber financistas privados como empresas o también que quizás no entren directamente en los conflictos, pero sí en el tema lavado de dinero. La segunda categoría de análisis tiene que ver con lo que yo antes te había mencionado, las causas inmediatas, es decir, cuáles son las tensiones puntuales que generan o que propician que un conflicto estalle. Esto, bueno, un poco lo que te había mencionado antes, pueden ser cuestiones nacionales, ideológicas, étnicas, religiosas o económicas, más allá que en el trasfondo siempre, recordemos, está el tema de la globalización y lo que es el poder de cada actor. La tercera también la habíamos mencionado en algún momento, por lo general son guerras, por lo general no, las nuevas guerras son conflictos asimétricos y por lo tanto se llevan adelante por medios no convencionales. Esto podría ser la guerrilla y el terrorismo. Como expliqué antes, hay una diferencia muy importante para mí en lo que es la guerrilla de lo que es el uso del terrorismo. Algunos lo confunden y hablan de narco, guerrilla terrorista. A mí la verdad que me parece que son conceptos muy diferentes, que pueden relacionarse, sí, no cabe duda, pero no es lo mismo. La cuarta variable son, bueno, las formas de financiación. Esto, digamos, como también lo mencionamos en algún momento, puede haber algún recurso muy particular, puede haber una financiación privada, puede haber capitales involucrados, puede haber un mercado negro, ya sea de armas, de drogas, hasta de personas, el secuestro, la extorsión, cualquier cosa que sirva para financiar a un actor es válido en estos conflictos. El quinto elemento son las emergencias complejas, y esto tiene que ver con intervenciones de organismos o estados. Por lo general siempre hay una de las dos, y en algunos conflictos están las dos. Cuando hablo de intervenciones de organismos, me refiero puntualmente a las intervenciones humanitarias, que tratan de balancear el conflicto de un lado al otro, por más que las intervenciones humanitarias sean a favor de la población, lo cierto es que de alguna manera en la balanza de poder se termina inclinando para un lado o para el otro, directa o indirectamente. Y bueno, por supuestamente que la intervención de terceros estados a través del financiamiento o el envío de tropas o tecnologías también inclina la balanza de poder. Y los últimos dos elementos, bueno, por un lado, el marco geográfico, que puede ser nacional, transnacional, regional o global. Sí hay discusiones entre cuándo un conflicto tiene un marco geográfico o no. Por lo general, todos los conflictos tienen un marco nacional, transnacional o regional. Yo de los conflictos que se pueden analizar en los últimos años no encuentro no sé si encontraría un conflicto global. Obviamente desde la política norteamericana el terrorismo es una amenaza global, pero me parece que los conflictos terminan siempre centrándose en territorios particulares. Y después, por último, el marco jurídico,
que está bien esto que hablábamos, no existe por ahí un marco jurídico a nivel internacional, por más que sí existan convenciones contra el terrorismo, sí el Ius in Bello pretende que cualquier beligerante aplique o se atenga al derecho. La realidad es que esto termina en un marco jurídico basado en los derechos penales, servicios penitenciarios, muchas veces las extradiciones, es decir, por ejemplo, un narcotraficante colombiano tiene que ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado, o un líder de una organización terrorista también. Por lo general hay muchos tratados de extradición en el cual el marco legal se termina siendo medio difuso. Una última pregunta que quería hacerte, así como para ir empezando a cerrar un poco, es centrándonos en el espacio africano. Digamos, vos, ¿cómo podrías caracterizar un conflicto típico de esta forma en ese territorio? ¿Qué sería lo más común? Bueno, un poco para lo que es el territorio africano, yo estoy ahora justo haciendo un estudio de lo que son las nuevas guerras o los conflictos asimétricos en el siglo XX, en el siglo XXI, perdón, es decir, en estos últimos 20 años. En el territorio africano, bueno, ningún conflicto que se da en el siglo XXI nació en el siglo XXI, esto queda más que claro, y la mayoría de los conflictos se relaciona de alguna manera con el pasado colonial. Para que te des una idea, en el territorio africano, conflictos activos que han habido en el siglo XX son 75 y más o menos ocupan casi la mitad del continente. Casi la mitad del continente me refiero a casi la mitad de los estados que se encuentran en el continente. Por lo general, los conflictos en África, la mayor cantidad de conflictos, como también es una tendencia a nivel mundial, son conflictos intraestatales, es decir, son conflictos entre el Estado y algún actor subnacional, o varios. Luego también los siguen en menor medida, pero mucho más que en otros continentes, son los enfrentamientos subnacionales, es decir, entre dos actores no estatales. Esto pueden ser por cuestiones, en algunos casos se dan por cuestiones, se enmarcan dentro de las cuestiones étnicas, en otros de las cuestiones religiosas. Y luego, algunos casos que han aparecido en los últimos años de conflictos transnacionales, es decir, conflictos en los que un estado o varios estados participan contra un actor no estatal, que es el más claro para mí es el de Boko Haram, que empezó en Nigeria, pero después empezó a expandirse en Burkina Faso, República Centroafricana, Níger, y no recuerdo si también Chad y Mali. Esto principalmente. Los lugares y los focos de conflictos en África, los más complejos, si se quieren, tienen más de un conflicto, es decir, no significa que un estado vaya a tener uno solo. Uno de ellos es Nigeria, donde, bueno, por un lado hay enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, entre granjeros y pastores. En el delta del Níger hay un grupo separatista, grupos islámicos que van contra el Estado. Entonces en Nigeria ahí tenemos, si se quiere, un ejemplo de cada uno de estos estados. Otros focos de conflictos importantes en África, para destacarlos, bueno, por supuesto es la República Democrática del Congo, que tiene sus antecedentes en la Guerra Civil del Congo, con facciones que no han resuelto, o con las facciones, mejor dicho, que no se han resuelto los enfrentamientos. Y esta Guerra Civil del Congo, por supuesto, tiene que ver con la otra Guerra Civil del Congo y, por supuesto, con el desastre que se deja
luego de la descolonización belga en 1960. Otro caso importante es, como marcaba, el de Sudán, que dentro de sí se ha creado un nuevo Estado que es reconocido a nivel internacional como Sudán del Sur, pero las facciones que llevaron adelante la independencia de Sudán del Sur siguen participando en Darfur, en Sudán, y siguen participando en Sudán del Sur porque no participan o no son parte del gobierno. Digamos, esto también a veces es importante remarcarlo. Muchas facciones o muchos grupos políticos que buscan la autonomía o la secesión, después cuando la encuentran, se separan en a ver quién se quedó con el aparato estatal, y esto reproduce un nuevo conflicto. Y para citar los últimos dos ejemplos que me parecen muy importantes en África, uno es República Centroafricana, que lleva años de enfrentamientos políticos internos entre dos facciones, siempre gobierno-oposición, pero la verdad que la escalada de violencia en República Centroafricana es muy fuerte. Inclusive la oposición controla territorios que el gobierno no controla. Y el último ejemplo, y también que me parece digno de estudios, es el caso de Somalia, que ha enfrentado también, no como Nigeria, pero encuentra territorios que se enfrentan entre sí, territorios que se enfrentan contra el Estado Nacional, sobre todo en la parte norte de Somalia, y en la parte sur de Somalia, organizaciones islámicas, extremistas. Sí hay algo que, bueno, también lleva a un estado de violencia muy importante, sobre todo en la capital. Si hay dos cosas que remarco y me gusta destacar, una es cuando uno habla de grupos islámicos, primero que hablamos de extremismo islámico, digo esto porque a veces se confunde con que si un grupo es islámico entonces lleva adelante una acción armada, y no es así. Los grupos, cuando uno habla de grupos islámicos, está hablando de grupos extremistas, es decir, que trata de imponer el Islam por la fuerza. Y otra cosa que me parece importante para el análisis esto que estoy haciendo, cuando yo hablo del continente africano, tomo al continente africano menos el Magreb. Es decir, porque yo el Magreb lo analizo más desde Medio Oriente y su relación con Medio Oriente. Por lo tanto, no estoy tocando, cuando hablo de África, los conflictos en Argelia, en Libia y en Egipto, que me parece que están más emparentados con las dinámicas que se ven en Medio Oriente, y sobre todo, si vemos cómo evolucionaron los conflictos, con la primavera árabe. Si bien digo esto porque por ahí quien enmarque dentro de África, que lo hace obviamente correctamente, porque la geografía africana, el continente africano lo permite, eso es obvio. Pero bueno, la realidad es que los conflictos en Túnez, en Libia y en Egipto tuvieron una gran explosión luego de la primavera árabe, que es un condimento diferente a lo que pasa en el resto del continente africano. Argelia es un caso particular porque mezcla un poco de las dos, pero bueno, yo por ahí a estos 5 países prefiero analizarlo con Medio Oriente y no con el resto de África. Bueno, bien, creo que quedó más que claro todo. Quizás sería esto, por ahí pensando en futuros encuentros y viendo todo el conocimiento que tenés sobre esta área, la posibilidad de pensar otro análisis sobre lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Sobre lo que ocurre en Latinoamérica, pero bueno, pensarlo para más adelante. Es un tema, sí, creo que extenso o extensísimo, si se lo quiere ver, más teniendo en cuenta el tema de que la base es el narcotráfico y que en muchos lugares está muy vinculado con política o con gestiones políticas territoriales y sobre todo con grupos económicos, así que... Sí, y sobre todo ver para otros encuentros o demás un poco las diferencias que hay entre regiones. Y también es muy interesante en América Latina el abordaje sobre lo que podrían llamarse conflictos armados. Porque como estamos hablando de organizaciones criminales, a veces no se lo trata tanto dentro de
los conflictos armados, sino de la delincuencia organizada. Pero sí, es muy extenso y es muy interesante, sobre todo porque, bueno, vivimos en un país latinoamericano y porque estas discusiones yo siempre digo que tienen que ser tenidas en cuenta por toda la sociedad civil, no solamente por los aparatos de seguridad, porque después a veces cuando hay gobiernos o partidos que toman el discurso de la necesidad de llevar adelante guerras y no entendemos por qué. Entonces a veces me parece importante que en América Latina se debata a qué llamamos conflicto armado, crimen, guerra y demás. Bien, bueno, te invito entonces a que pensemos en futuro, ¿sí? En una segunda charla. Así que Buenísimo. bueno, en principio te agradezco por el tiempo. Creo que fuiste más que claro en cuanto a todos los contenidos. Así que bueno, te mando un saludo y muchas gracias. No, por favor, gracias a vos y bueno, perdón si en algún momento me pude haber trabado, creo que es la primera vez, no creo, es la primera vez que hago este tipo de nuevas tecnologías, de una charla por Zoom y demás, así que espero que haya sido claro y bueno, y si en algún momento dije algo que no quedó, se podrá revisar en otros momentos. Bueno, perfecto entonces. Se agradece. No, por favor, gracias a vos por Hasta tenerme en luego. cuenta.